Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Es que también uno de los temas más importantes para lo que será esta presidencia de Donald Trump es el tema migratorio. Durante la campaña, el republicano prometió varios puntos, algunos preocupantes. Escuchemos. Implementaría lo que llama la deportación más grande en la historia del país para expulsar a miles y miles de migrantes que han llegado a través de programas de la administración del gobierno Biden. También promete reactivar políticas de su primer gobierno, como por ejemplo permanecer en México para que la gente que siga llegando pidiendo asilo espere en ese país por su cita. También ha planteado eliminar el derecho a la ciudadanía para hijos de migrantes indocumentados que sean nacidos en los Estados Unidos. Y precisamente para hablar de ese tema nos acompaña en vivo el abogado de inmigración Ángel Leal. Abogado, gracias por estar con nosotros. Ya hemos escuchado esos 3 puntos que para muchos, sobre todo para la comunidad indocumentada, es preocupante. La pregunta es esta: ¿qué tan viable es que el presidente electo Trump pueda cumplir con esas políticas migratorias? Muy viable. Es un cambio sísmico en la política inmigratoria de los Estados Unidos. No es para embullar el pánico, ni mucho menos, pero es el momento de prepararse, porque entre otras cosas podemos esperar la eliminación de la aplicación móvil CBP One, podemos esperar la eliminación de la protección de estatus temporal, el TPS para muchas comunidades. Los soñadores, los portadores de DACA corren peligro también, la ciudad de santuario, en fin, es todo un asalto a la inmigración en este país, tanto para las personas que permanecen indocumentadas como los que pretenden venir inclusive de forma legal. Y justamente veíamos imágenes a esta hora, abogado, de estas caravanas de migrantes. Sabemos que en este momento son por lo menos 2 caravanas que vienen camino a Estados Unidos. Una de ellas trae aproximadamente 20,000 personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, ¿deberían llegar antes de que tome posesión el expresidente Trump? ¿Qué haría entonces el presidente Biden al respecto? Le quedan todavía 2 meses. En realidad ya hay regulaciones que existen. Una tiene que ver con aquellas personas que tratan de evadir vías legales de entrar al país, otra tiene que ver con asegurar la frontera. El caso es que si pretenden entrar de forma ilegal al país, van a quedar descalificados para pedir asilo y probablemente van a enfrentar deportaciones expeditas. Aquellos que se presentan legalmente con una cita previa a través de la aplicación móvil CBP One, pues tal vez tengan la oportunidad de presentar sus casos en una corte de inmigración. Pero si intentan entrar ilegalmente, van a enfrentar deportación. Abogado, otra pregunta también a esta hora que nos hacemos. A nivel constitucional, ¿es posible eliminar el derecho a la ciudadanía para hijos de inmigrantes sin documentos? Lo veo sumamente difícil. La 14ª enmienda protege este derecho a la ciudadanía para aquellas personas que hayan nacido en los Estados Unidos de América. Si hay un argumento legal, no creo que vaya a prosperar. Pueden intentarlo, pero creo que eso es un derecho constitucional que gozamos aquellos de nosotros que hayamos nacido en este gran país. Abogado, como siempre, a todas aquellas personas que ven la edición digital, que hablen directamente con un abogado, porque posiblemente hay un camino para legalizarse en ese país y no lo saben. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, abogado. Gracias. Y hablando justamente de temas migratorios, el presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña una deportación masiva cuando llegue a la Casa Blanca. Y es la pregunta que hacemos aquí en la edición digital. ¿Es viable hacerlo? ¿Y cuánto costaría? Te explico. Bueno, se estima que 1 de cada 25 hogares en este país tiene al menos una persona que es indocumentada. Y según los estudios, para deportar a cerca de 13 millones de indocumentados, costaría aproximadamente $11,000 por persona o un total en general de $315,000 millones. Además, para poder deportar a estas 13 millones de personas en aviones, tomando como promedio unas 200 personas por avión, harían falta 65,000 aviones. Y según indica el Consejo Estadounidense de Migración, algo así podría llevar por lo menos 10 años.
Y seguimos en vivo aquí en tu edición digital. Más de 140 iniciativas populares se sometieron a votación en 41 estados del país. Estas consultas masivas abordaron temas muy pero que muy diversos, Carito. Y Borja, hubo dos en que las campañas presidenciales hicieron básicamente muchísimo hincapié, las enmiendas sobre el aborto y también el tema de la marihuana para legalizarla. Los estados que votaron a favor del aborto fueron Arizona, también hablamos de Missouri, Nevada, Montana, Colorado, Nueva York y Maryland. Y ahora los estados que votaron contra el aborto: Florida, Nebraska y Dakota del Sur. Por su lado, en otro tema también muy comentado fue la legalización de la marihuana, es decir, a nivel recreativo. También fue sometido a votación. Bueno, aproximadamente la mitad de los estados actualmente permiten comprar marihuana recreativa y una docena más permite la marihuana medicinal. Pero vamos a ver qué estados dijeron sí a la legalización recreativa de la marihuana. Vamos con Arkansas, Maryland, Missouri. Y los estados en contra fueron Florida y Massachusetts, que, y esto es importante, a pesar de que sacaron una mayoría de votos, 55.9 y 56.9 respectivamente, no alcanzó al llegar al 60% que se necesitaba para poder legalizarla. Y también hablando de otro ganador no oficial, es un dato impresionante: en cuestión de horas, el patrimonio neto del magnate Elon Musk subió más de $12.000 millones tras la victoria del expresidente Trump. Las acciones de Tesla se dispararon más de un 12% y siguen subiendo, sin duda, una recuperación acelerada de los 119 millones que Musk donó a la campaña de ahora el presidente electo. El presidente Biden se dirigió a la nación desde la Casa Blanca. Lo hizo por primera vez desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. El mandatario habló sobre el triunfo de Trump y el de los republicanos, que están muy cerquita de tomar el control absoluto del Congreso en ambas cámaras. El presidente Biden prometió una transición de poder pacífica y transparente antes de que Trump regrese a la Casa Blanca ese próximo 20 de enero. Y también, de paso, elogió el sistema electoral, afirmando que es confiable y que es honesto. Nuestro colega Edwin Pitti está en la Casa Blanca con detalles y también con reacciones. Un discurso breve, pero bastante esperanzador. Adelante. Así es, Carolina y Borja, muy buenas tardes. Un discurso en donde Biden tuvo de invitado de honor en primera fila a su nieta y algunos miembros de su gabinete, donde a pesar de los pocos minutos que habló ante la nación, mostró lo que se define a esta hora de la tarde como un respeto a las instituciones de los Estados Unidos. No podemos olvidar que Biden corrió a la presidencia prometiendo en que su plan era evitar que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, y ahora le toca mostrar ese conocimiento y ese respeto institucional, dándole la bienvenida a Donald Trump para iniciar un proceso de transición luego de la gran derrota del Partido Demócrata. Vamos a escuchar parte de las palabras del presidente. El 20 de enero tendremos una transferencia pacífica de poder aquí, en los Estados Unidos. A todo nuestro increíble personal, las personas que nos han apoyado, miembros del gabinete y todas las personas que han estado conmigo durante estos 4 años. Esto se da en momentos donde el Partido Demócrata está criticando fuertemente al actual presidente por la derrota de Kamala Harris, y es que muchos aseguran que demoró demasiado en retirarse de la contienda, no dándole el tiempo suficiente para que ella pudiera desarrollar una campaña que pudiese haberle llevado a convertirse en la próxima presidenta de los Estados Unidos. Pero Biden también haciendo una invitación a trabajar en la unidad del país, algo que muchas figuras políticas aquí en Washington DC insisten es clave en este momento de tanta división. Por eso, incluso desde ayer que él habló telefónicamente con Donald Trump, le prometió que va a estar ahí en las escalinatas del Capitolio para el día de la inauguración y que va a colaborar al 100%, incluso ya le ha dicho a las agencias federales que trabajen lo mejor posible para iniciar y completar ese proceso de transición hacia una nueva administración a partir del 20 de enero del próximo año. Estamos en vivo desde la Casa Blanca para tu edición digital. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Edwin, por este reporte. Un abrazo. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
Vamos a darle tiempo a la salud y esto es fundamental. Escuche esto. Lo que parecía ser solo un efecto de la vejez, ahora, Carito, toma un giro totalmente inesperado. Te hablo de la somnolencia diurna. Bueno, pues los investigadores están relacionando un mayor riesgo de desarrollar demencia a una edad avanzada. Así lo sugiere un reciente estudio publicado en la revista Neurology, en la que participaron casi 500.000 de personas de una edad media de 76 años. El informe dice que aproximadamente un 36% de las personas que presentaron fatiga y falta de entusiasmo habrían desarrollado el síndrome de riesgo cognitivo motor, una afección que muestra una velocidad de marcha lenta y también problemas de memoria. Dios mío santo. Creo que caigo en esa cantidad de gente que no duerme, así que nos conectamos en vivo con el doctor Juan Rivera, médico principal de Univisión. Doctor, hace falta aquí en el estudio, pero nos encanta que esté conectado desde la oficina en Miami. ¿Cómo es posible que la falta de sueño afecte tanto la salud mental al punto de desarrollar demencia? Nosotros por mucho tiempo hemos sabido que el sueño es uno de esos pilares de la salud. El dormir poco, hemos sabido que aumenta el riesgo de enfermedades en las arterias del cuerpo, la presión sanguínea, todos los factores de riesgo realmente para desarrollar demencia. Acuérdense que cuando nosotros dormimos, ahí es cuando el cerebro realmente puede limpiar todas las neurotoxinas que ocurren durante el día con el funcionamiento de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, igual que digamos un músculo crece y se alimenta en descanso, el cerebro también hace su purificación, por llamarlo de una manera, su tune-up en inglés, como si fuese su carro, durante el sueño. Y cuando eso no ocurre, definitivamente hay un aumento en el riesgo de muchas cosas, incluyendo el riesgo de demencia. Ahora, doctor, hablamos de somnolencia diurna. ¿Cómo podemos diferenciar si realmente tenemos un problema de somnolencia o realmente es simplemente un pequeño cansancio, un pequeño bostezo? ¿Cuándo se considera un problema, Doc? Es un problema, Borja, cuando afecta tu calidad de vida. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes esa somnolencia durante el día porque simplemente no estás durmiendo tus 7 u 8 horas en la noche o porque simplemente, digamos, tienes apnea del sueño y aunque duermas esas 7 u 8 horas, la calidad del sueño no está ahí, digamos que te duermes lo suficiente como para no poder hacer las labores que tienes que hacer al otro día. Cuando tu estilo de vida, cuando tus responsabilidades se ven afectadas, ya tú sabes que eso es un problema clínico que se tiene que atender. Y doctor, y también aquí en la Visión Digital nos gusta hablar de soluciones, ¿no? La gente que quiere dormir y no puede, y que duerme y de todos modos se siente cansada. ¿Algún santo remedio o cafecito que podemos hacer? Mira, la higiene del sueño es importante, acostarse a la misma hora todas las noches, levantarse a la misma hora. Importante no utilizar los teléfonos, la tecnología en la cama. Mantener una temperatura un poquito más fría en la recámara te puede ayudar a inducir el sueño. No comer tan cerca de irte a dormir. Y te voy a dar un buen santo remedio que se llama Buenas Noches, que funciona muy bien porque tiene melatonina y además de eso tiene Cilara, que aumenta el neurotransmisor GABA en el cerebro. Se llama Buenas Noches. Vayan y lo pueden conseguir en misantoremedio.com. Buenas noches y buenas tardes, te digo yo, doctor Juan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Definitivamente son consejos muy, muy importantes. Y es que la salud, la higiene del sueño, como bien ha dicho el doctor Juan, es fundamental. Un fuerte abrazo para ti, Doc. Nos vemos pronto. Igual para ustedes. Noticia que para cientos de miles de familias migrantes indocumentadas ha caído como un balde de agua fría, y es que un juez federal anuló en las últimas horas la política de parole in place. Esta, como ustedes saben, le otorgaba a los esposos, a las esposas y a los hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses un estatus legal en este país de forma temporal, con camino eventualmente a la ciudadanía. Y esta noticia al mismo tiempo es bien recibida por quienes no estaban de acuerdo con este tipo de programas. Bien, el juez argumentó que el Congreso no había dado al Poder Ejecutivo la autoridad para poder implementar esta política de beneficio migratorio para indocumentados. Cabe recordar que este juez fue nombrado por el presidente electo Trump en su primer mandato, sugiriendo que el triunfo electoral del presidente electo ya estaría impactando las políticas migratorias de la actual administración. Bueno, imagino que habrá muchas personas que tengan muchas preguntas, así que vamos a tratar de resolverlas. Nos acompaña el abogado de inmigración Ángel Leal. Abogado, gracias por estar con nosotros una vez más.
¿Qué sucede entonces con tantas y tantas personas que estaban beneficiándose o a punto de beneficiarse de este programa migratorio conocido como Parole in Place? Sí, indiscutiblemente es un golpe fuerte y lo que tenemos que hacer ahora es esperar a ver si el Departamento de Justicia va a querer apelar esta decisión. Por el momento deben de dejarse de registrar porque el juez lo ha declarado ilegal hasta siguiente aviso, dependiendo de si hay apelación o no. Ahora, abogado, también tenemos el día de hoy preguntas de parte de la gente que está viendo a esta hora la edición digital. Arranco con esta de Giselle Montenegro, que dice lo siguiente: ¿y qué va a pasar con las personas que ya aplicaron? Tengo entendido, abogado, que había gente que había ya recibido el documento para tomarse las huellas y que al llegar a esta le decían, no, señora, para su casa tiene que irse. ¿Qué ha pasado con esta gente, abogado? Bueno, la orden no especifica que aquellos que hayan entrado en el proceso pudieran calificar, no especifica aquellos, inclusive los pocos que pudieron haber sido aprobados en la semana que duró el programa antes del paro administrativo, que pueden seguir con sus aprobaciones, lo declaran netamente ilegal. Por el momento diría que el que no haya recibido el beneficio, que la totalidad de las personas que hayan aspirado al beneficio, pues no podrán contar con el beneficio por el momento, dependiendo si va a haber apelación o no. Y sí creo que el Departamento de Justicia va a querer apelar el caso, no solamente por las familias que esto afecta, pero también por el principio legal que este juez determinó de que excedieron su autoridad cuando el parol es una autoridad que el Código de Inmigración sí le otorga el Departamento de Seguridad Nacional. Es debatible, pero apelable. Y ahora, abogado, vamos con otra pregunta. En este caso nos la formula Teo González. Dice, entonces, ¿ya no me puedo casar con una ciudadana? ¿Qué le responde, abogado? Bueno, si la ciudadana lo acepta, se puede casar. No es que no se pueda casar. Muchas de estas personas calificaban para algo que se llama una exención provisional de la permanencia ilegal, que era un perdón por adelantado de su permanencia ilegal con un subsecuente proceso consular para que entren con residencia. Es decir, que aquellas personas que estaban en ese proceso pueden seguir ese proceso, aunque, ojo, no todo el mundo califica para eso. Bueno, pues, abogado, nos encanta que venga aquí a la edición digital como siempre. Y ojo, que no quiere decir que nadie pueda casarse con otra persona si es por amor y así lo desea. Abogado, gracias. Y que no se te escape la siguiente información, porque el precio de las viviendas en Estados Unidos, como seguramente saben, ha incrementado mucho. De hecho, se ha duplicado en 10 años. Hasta 20 estados del país reportan un aumento del precio medio de las viviendas superior al 100%, que lidera Florida, que subió un 150%, y Idaho con un 160%. Sorpresivo ese dato de Idaho, a mi juicio. Ahora, la razón, pues aquí se la vamos a ofrecer. La construcción de viviendas no ha tenido el mismo ritmo anterior a la crisis inmobiliaria del 2008, con lo cual la demanda de viviendas es ampliamente muy superior a la oferta disponible. Para haber un equilibrio se necesitarían, dicen, aproximadamente más de 300.000 viviendas para poder abastecer la demanda de familias de medianos ingresos. La verdad que es impresionante, 160% en tan solo 10 años. Y miren, cerramos con esto porque el CRIT de Teletón USA está celebrando su 10º aniversario. ¿Puedes creerlo? Increíble. 10 años desde que abrió sus puertas. Desde el año 2014 trabajan de manera incansable para transformar la vida de los niños con discapacidad neurológica de 47 estados del país. Los ayuda a alcanzar su máximo potencial, demostrando que el amor y la atención no tiene fronteras. Es un lugar lleno de amor y con mucha magia. Y justamente Fica Soriano, directora ejecutiva de CRIT USA, nos cuenta sobre un evento muy especial que tienen para todos los niños. Va a ser un especial de Navidad para festejar la Navidad de la mejor manera que sabemos hacerlo, que es dando gracias y teniendo la oportunidad de dar a los demás, de darnos a los demás. Y por supuesto que la edición digital dirá presente, así que los esperamos a todos en este especial Navidad por nuestros niños el próximo 14 de diciembre. La cita es a las 7 del Pacífico y por supuesto lo podrán ver por Univisión, por Galavisión y por Visa, y los esperamos ese 14. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
Yet still I sail beyond the dark. Through endless dark I wander far. I'm elevating spark, distant stars. An aimless hero with the distant stars. A full of force yet nothing more. Just like the faces of the moon, my hopes and goals coming through. They rise and dip below my horizon. But one day I will say my moon is found. My moon is found. My moon is found. Come to rounds and clinch the thought. The dark rise but the spark